Una sociedad desintegrada. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. El libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, del versículo 22 en adelante, dice la palabra del Señor: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Una sociedad desintegrada. La verdad es que no importa si quien me escucha a mí en esta hora y escucha la palabra de Dios, le importa o no le importa la Biblia. La verdad es que no tiene mucho interés si una persona que me escuche hoy cree que esta es la palabra de Dios o no. En cuanto a que todos, crean en Dios o no crean la Biblia o no, vamos a estar de acuerdo en que una sociedad tiene valores, una sociedad tiene propósitos, una sociedad tiene formas en que se va a desarrollar la cultura, el convivio, todo lo que conlleva una vida en sociedad. Pero si los valores, los propósitos y las formas de vida de la sociedad se vulneran, esta sociedad, amados hermanos, se rompe. Y entonces esa sociedad se vuelve un caos. Amén. Creamos en la Biblia o no creamos, esta es una gran realidad que es innegable. Totalmente innegable. Hay quienes hacen leyes en la sociedad, hay quienes las aplican. Y para que la sociedad marche, nadie debe de estar sobre la ley. Los que las hacen, los que las aplican, no pueden estar bajo la ley, sobre la ley. Todos tenemos que estar bajo esta ley. Desafortunadamente, lo que hoy miramos en nuestros días es todo lo contrario. Es un total caos. ¿Por qué? Porque se han hecho humo, se han perdido estos valores que el mundo entero, crea en Dios, vuelvo a repetirlo, o no lo crea en la Biblia o no lo crea, ellos como sociedad tienen valores para poder llevarlos a cabo y la sociedad pueda estar. ¿Me le quitan un poco de eco, por favor, al sonido? Tal vez, amados hermanos, hoy nos quejamos de los desastres de nuestra sociedad. Los vemos y pues no podemos cerrar los ojos porque tampoco son mínimos los desastres, las erratas, las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Es imposible negarlas, es imposible mirar para otro lado y decir que no existen. Ahí están y son demasiadamente visibles todas estas desafortunadas situaciones del mundo en que estamos viviendo. Pero no olvidemos una cosa, que la sociedad está formada por padres y por hijos también. No vamos a pensar solamente en gobierno, no vamos a pensar solamente en poder ejecutivo, poder legislativo, reinados, lo que usted quiera, imperios, lo que usted quiera encontrar en este mundo. Tenemos que pensar también en que esas sociedades están formadas por padres
e hijos. ¿Qué estamos haciendo mal los padres? ¿Qué están haciendo mal los hijos para tener una sociedad como la que hoy estamos viendo en cualquier ciudad del mundo? En cualquier ciudad del mundo. Algo no está funcionando bien. Algo no estamos haciendo bien. Elí es un ejemplo de un padre que no supo discernir las prioridades de su ministerio, que es su familia. Muchas veces nosotros utilizamos esta porción bíblica para hablar entre nosotros como pastores, como ministros, como personas que tenemos una responsabilidad en la iglesia, para instarnos a una vida ética o a la ética ministerial. Pero esta lectura bíblica también tiene mucho que ver con la ética de vida de cada uno de nosotros como padres, como personas, como seres, como individuos de este mundo. Porque no solamente es la actitud del padre, es el desastre, es la ruina por no hacer las cosas correctas como padres. Eso es lo que vamos a analizar hoy en este tema. Elí es este ejemplo claro de muchas veces poner prioridad total a nuestra responsabilidad de proveedores, de traer solamente el alimento a la casa, o muchas veces el ministerio, pues nosotros como predicadores solamente dedicarnos a las gentes y nuestros hijos, ¿qué? Elí es un claro ejemplo de estas cosas, pero desgraciadamente es un ejemplo negativo. Es un ejemplo donde usted va a mirar el desastre que le ocurre a él como padre, a su hijo o a sus hijos y a su descendencia. Elí arremetió severamente contra una mujer en los versículos anteriores. Cuando usted comienza a leer el libro de Samuel, se encuentra con que había una mujer orando, afligida, atribulada, porque personalmente se sentía muy lastimada porque no tenía hijos. Diré usted, no, hombre, no sabe del problema que se libraba. Bueno, pero en aquel momento la situación de la mujer era un problema grave. Se sentía mal, se sentía muy marginada. Dice que ella solamente movía sus labios y no pronunciaba ninguna palabra. Y estaba llorando ahí en el altar. Y el sacerdote sentado, Elí sentado mirándola, la observaba, que ella solamente movía los labios, no pronunciaba nada. Y pues como que se molestó el sacerdote, se levanta y le dice: oye, mujer, ¿hasta cuándo vas a dejar de estar borracha, verdad? ¿Hasta cuándo vas a digerir tu vino? Y le contesta a ella: Señor, tu sierva no está ebria, tu sierva está muy afligida de su alma. Tengo un problema muy grande, me siento muy afligida. Elí entonces regresa, reacciona y le dice: que Dios conceda tu necesidad. Amén. Eso ocurre en la lectura del libro de Samuel. Pero el escritor de Samuel inmediatamente después menciona ahora la actitud de Samuel de Elí para con sus hijos. ¿Cómo había él actuado con esta mujer que estaba supuestamente menospreciando el lugar donde estaba, el cual era para ir a reunirse, para adorar a Dios, para hacer sacrificios a Dios, porque la tomó como una ebria y era una actitud incorrecta?
Pero vamos a ver cómo inmediatamente el escritor pone la vida de Samuel ahora frente a sus hijos, a sus propios hijos, a su sangre. Cómo estaba él actuando. Y vemos cómo él no, de acuerdo a la lectura de Samuel, él como padre, Elí, no impide la maldad de sus propios hijos que hacían en el mismo templo que él estaba celosamente guardando. ¿Van conmigo en la lectura? Amados hermanos, los padres están causando un grave daño a la vida de sus hijos cuando no se interponen entre ellos y la maldad que están ellos cometiendo. Padres como Elí pueden gritar a sus hijos en lugar de tomar medidas correctivas. Una cosa es gritarles, una cosa es y de decir hasta de qué se van a morir, pero otra cosa es impedir, poner medidas correctivas a la vida de sus hijos. Los hijos rebeldes se exponen a la ira de Dios. Y no nada más se exponen a que Dios los castiga, a que Dios actúe contra ellos, sino que se exponen los hijos a las pérdidas de las bendiciones que pueden recibir de parte de Dios. Ese es nuestro tema. Se lo sinteticé en la introducción. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios, mencionando a un padre parece muy moderno, como los padres modernos que tenemos hoy, tan intelectuales y apegados a la psicología familiar. Dice la Biblia de este varón llamado Elí, que Elí era muy viejo. Dice lo que leímos, que él oía de todo lo que sus hijos hacían, de todo, con todo Israel. En otras palabras, cómo sus hijos estaban actuando con las demás personas. Ahora, aquí estamos dentro de un grupo religioso, dentro de un grupo con una ética muy alta, y que tenían que responder a ese estilo de vida al cual eran llamados, porque ellos no eran personas comunes. Ellos eran linaje de un sacerdocio. Ellos eran hijos de un sacerdote, y no eran hijos de un sacerdote, vamos a decir, de trabajo inferior. Eran parte de lo que era la familia del sumo sacerdote. Eran descendientes de Aarón. Se les exigía un mayor cuidado a su vida. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo aquí es que estas personas dormían con las mujeres, dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. El adulterio, la fornicación era penado, hermanos. Era penado. De acuerdo a la palabra de Dios, una persona que fornicaba con otra tenían que ser apedreados. Y vemos a Elí, que sus hijos era un hábito, era una costumbre hacer cosas incorrectas. Sin embargo, Elí simplemente miraba y callaba. Parecen las noticias de hoy, ¿verdad? Cuando las mamás que le dicen, y su hijo que es un asesino, es un tremendo descuartizador de personas, y ay no, mi hijo, no, mi niño, ya me lo le dicen niño, no, mi hijo no, él no es capaz de hacer eso, no, él no, ¿cómo? No, mi hijo no. Dan ganas de decirle, oiga, ya despierte, ¿no? ¿A quién está mirando? O sea, ¿a quién estás viendo? Elí, así con ese corazón de papá, pero un papá pasante, un papá irresponsable a la sociedad en que vivía, porque él estaba para que la justicia se llevara a cabo. Y la justicia decía que personas
que ya eran una lacra en la sociedad, deberían de morir a pedradas por el pueblo. Esa era la ley que ellos tenían. Sin embargo, él, claro, como se trataba de sus hijos, no, sus hijos eran unos ángeles. No, mi niño no, dicen algunas mamás, ¿es verdad? Ah, no, mi niño no, mi hija no. Mi hijo, oh no, mi hijo no. Es que con ese que anda es un maleante. Es que ese chamaquito él es el que le mete tantas ideas a mi hija, el que le mete las ideas a mi hijo. Y en lugar de que los padres sepamos enfrentar las situaciones y corregirlas, nosotros le damos más alas muchas veces a nuestros hijos para que ellos sigan destruyendo su vida, y vamos a ir paso a paso para mirar el peligro. Mi intención no es aquí juzgar a nadie ni nada, simplemente estoy viendo la sociedad en que vivo y que usted vive, y no podemos mantener nuestra vida echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a todo mundo, cuando realmente una sociedad se forma de papás e hijos. Los padres han estado escuchando errados consejos sobre la educación de sus hijos. Alguna parte de la sociedad se ha dedicado a hacer, entre comillas, una psicología familiar, en la cual ellos quieren guiar a los padres de qué manera van a educar a sus hijos. Pero la realidad de ellos, la meta de ellos, el fin de ellos, el propósito no es sano, no es saludable. Es solamente vender libros, hacerse fama, hacer algo. Pero no es exactamente cuidar a los padres de que estén bien entrenados o capacitados para que puedan desarrollar la guianza de sus hijos. Se ha escrito muchos libros, y algunos psicólogos dan ciertos consejos a los padres que a veces también los padres muchas veces malinterpretan y las llevan a extremos o a acciones que realmente el psicólogo muchas veces no quiso decir ni lo dijo. Y otros pues sí lo dicen, y van con el simple hecho de hacer algo nada más. Y quiero mencionar algo de lo que estoy hablando para que usted y yo podamos entendernos de qué hablo. Estoy hablando de los famosos premios y recompensas que se le deben dar a los hijos, y que muchos psicólogos hablan de que es la manera de educar a tus pequeños. Si hacen las cosas, ahí está una de dulces, ¿verdad? Sabe que el niño está a la edad de los dulces. Bueno, depende, si haces esto te voy a dar ese dulce. No lo haces, no hay dulces. Recompensas, premios por hacer las cosas. En otras palabras, no se hacen las cosas porque son las correctas y son parte del entrenamiento que tú debes de tener como ser humano, que debes de hacer aquello porque es lo correcto para tu vida. No, el muchacho va aprendiendo que es por una recompensa. Él va a trabajar por una recompensa. Bueno o malo, lo que sea, a él no le interesa, él solamente lo va a hacer por una recompensa. Es muy diferente a cuando nosotros bíblicamente encontramos que a nuestros hijos la palabra de Dios nos enseña que le debemos enseñar las verdades, lo correcto de la vida, para que le vaya bien. Amén. Para que le vaya bien. Mira, hijo, estas cosas son las cosas correctas de la vida, y de acuerdo a Dios son para que te vaya bien. Ah, no, si tú las haces, aquí está, esta va a ser tu recompensa. Y empieza a querer aprender ese sistema, que la única manera que hace, o lo que hace muchas veces, es que los padres no puedan hacer otras cosas por sus hijos, porque solamente tienen que ser puras recompensas. Otros recomiendan quitarle los privilegios. Si no haces esto, no tienes permiso de ver televisión, y bla, 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 bla. Ya le quitan la televisión, la quiebran, la rompen. Otros dicen, le despedazan el celular. La cosa es que vamos a quitarles privilegios.
Otros reciben enseñanza de decirle a los padres, y padres que dicen: a los hijos hay que dejarlos que crezcan sabiendo elegir. Déjalos que elijan. Pues sí, pero lo que no entienden los padres es que primero hay que entrenar a los hijos, hay que enseñarles y después que elijan. Tú no les puedes decir a los niños: elige qué vas a comer, qué vas a vestir. Oye, hermanos, hoy en este tiempo con eso del famoso unisex que hay, ¿verdad? Ven a los niños vestidos como ya no sabes qué, niño o niña. Porque pues todavía, aún hoy, todavía tiene que escoger la criaturita si va a ser niño o va a ser niña, ¿verdad? O sea, tienen que dejarlo escoger. ¿Hasta dónde está llegando la sociedad? Tú no estás para dejar a tus hijos que elijan. A ver, hijo, ¿te gusta esta blusita que parece de niña, pero tú eres niño, pero ahí está, ten? O aquí está, hija, parece pantaloncito de niño, pero pues ahí tú escoge. Y allá va la niña a ponérselo de los niños. Porque pues hoy ya no somos, supuestamente, después de navegar que los hombres eran mujeres y que las mujeres eran hombres y que no entendían su sexo, ahora resulta que ya no importa si eres hombre o mujer, tú eres ser humano y vive como tú quieras. Hermanos, no podemos caer en esos errores, en esos extremos que se están llegando a dejar que los niños que apenas están para aprender de nosotros los adultos solamente los tiremos y a ver, aprende. Esa es una irresponsabilidad de nosotros los padres. No tenemos la sociedad que tenemos ahorita como vive por obra de la casualidad. Es el trabajo de nosotros los adultos, hermanos. ¿Se han fijado en las caricaturas que hoy le ponen a los niños? Y caricaturas mal hechas, por cierto, porque ni siquiera son buenos muñecos. Son unos muñecos más feos que hacen ahí. Pero ponte a mirar un día esas caricaturas y vas a encontrar en muchas de ellas la podrida mentalidad de un adulto. Haciendo cosas que son para los adultos. Y los padres, desligándose de su responsabilidad, dejando que los niños aprendan por sí solos. Es nuestra responsabilidad. Elí es el claro ejemplo de un padre irresponsable. Era un siervo de Dios, tenía conocimiento de la palabra de Dios, celoso de las cosas de Dios. Lo demostró con esta mujer que entró ahí a orar. Pero a la hora de ver a sus familias, a sus hijos, de aplicar la palabra de Dios a su hogar, 0 de calificación, totalmente reprobado. Elí no tenía a los psicólogos que tenemos hoy nosotros en día, psicólogos familiares, pero aún así podemos ver que tenía la misma escuela de muchos padres que hoy día también permiten que sus hijos decidan sobre las responsabilidades correctas cuando aún no les han dado el entrenamiento debido. De la palabra de Dios recibimos que Dios le da los mandamientos a su pueblo y se los dio a los adultos, no se los dio a los niños. Se lo dio a los adultos. Habló con adultos, se lo encargó a adultos. Y a los adultos les dijo: ahora enséñenselos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Amén. Cuando ya nosotros hemos entrenado, hemos dedicado tiempo como padres, no nada más hemos hablado o gritado. La palabra que usted lee
en el versículo 21 que dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Esa palabra, la traducción voz, pues aquí suena así como que habló muy suave, ¿verdad, hijos? ¿Por qué se portan mal, papacito? Mire, mi niño, es que está incorrecto lo que usted hace. Parece que sonaría así. No. Esa palabra voz, su traducción muchas veces es como trueno, es como estruendo. En otras palabras, bien podría traducirse como que Elí les gritó. Elí se enojó y les gritó. Es que no nada más es como que les habló muy suavecito. No, sí les gritó. Posiblemente usó unas expresiones fuertes, lo que le pudo haber dado la garganta ya de viejo. Les gritó a los tostones que tenía ahí de hijo, ¿verdad? Tremendos chamacotes, ya no eran niños, eran todos unos adultos. Les gritó tal vez, porque así se puede traducir, estruendo, algo ruidoso. No fue tan suave. Pero los gritos no sirven de nada cuando no se actúa correctamente en cuanto a la disciplina. ¿De qué servía que él les estuviera gritando a sus hijos que estaban haciendo mal cuando no los disciplinaba? Los tenía todavía haciendo lo mismo, ministrando igual, haciendo desastre y medio, yendo a quitarle la comida a los que traían ofrenda al Señor. Iban y les quitaban la carne y ni siquiera les daban oportunidad de ofrendarla, darle a Dios. No, ellos iban y quitaban, y Dios los castigó muy fuerte. Era responsabilidad de ese hombre, de ese padre, no gritar, actuar. Hoy vemos tanta gente, ¿verdad? Hijos asesinos en la cárcel, y los padres allá van gastando la última vaca que tienen, hasta el perro pueden, si pudieran venderlo, vendían para sacar a los hijos. Salen los hijos bien descarados y vuelven a hacer otra maldad, y allá están en la cárcel otra vez. La ineptitud de Elí como padre lo demostró no dando una formación inicial correcta. Desde que somos niños, Dios nos da a nuestros hijos, hermanos, no nos da bigotones. No le entregó hijos bigotones. Dios a mí no me dio hijos bigotones. Ya le salió bigote ya en el camino. Barbones. No, hermano, Dios nos dio unos angelitos preciositos, ¿verdad? Que nosotros le llamamos angelitos. No son ángeles, ¿verdad? Pero nosotros decimos, ay, mi angelito. Tan lindo, mis niños. Hermanos, desde ahí nos toca la formación. Desde ahí nos toca la formación de nuestros hijos. Pero como que nosotros tan entregados estamos al ministerio que tenemos, que nos olvidamos de nuestros hijos. Tan entregados estamos al trabajo que tenemos, y más cuando nos venimos aquí a los Estados Unidos y nuestra cultura choca totalmente, ¿verdad? Porque aquí ya hay padres que ni siquiera pueden corregir a sus hijos porque tienen miedo de que se los quite la policía. Yo cuando llegué aquí y oí todo eso, le dije a mis hijos, hijas, porque en ese tiempo tenía a mis niñas nada más, hijas, lo siento mucho, pero yo voy a corregirlos. Y me acuerdo cuando mi madre me decía, cuando andaba la policía jalando gente allá en México donde yo vivía, y hubo un tiempo en que empezó a levantar a todos los muchachitos que estaban en las esquinas jugando, y me acuerdo que mi madre me dijo, ¿sabes qué? Yo no te quiero ver ahí en la esquina otra vez jugando, porque si yo te veo jugando te voy a golpear, te voy a pegar, porque de que te golpee la judicial, mejor te golpeo yo, porque yo por lo menos yo te di a luz, pero ellos no hicieron nada por ti, así que ahí te va. Amados hermanos, le dije a mis hijas, ¿saben qué, hijas? Si ustedes van con la policía a quejarse de que yo les corrijo,
Van a venir, me las quitan, se las llevan y mami, bye bye. Yo no sé nada. A ver si ellos las van a cuidar mejor que yo. Y no es que yo me dedique a golpear a mis hijos, de ninguna manera. Aprendí bíblicamente a usar la corrección. Pero tampoco, como dice la palabra de Dios, a que el hijo usa la palabra de Dios, usa una palabra que se me fue ahorita, que es que lo exasperes. No, tampoco. Lo correcto es primero darle tiempo a tu hijo, enseñarlo. Después que ya le diste tiempo, le dedicaste entrenamiento, enseñanza, ya le mostraste las reglas, fueron claras, no adivínale y no cambiantes. Ahorita digo una cosa y al rato otra. No, mis reglas claras. Ya cometió el error, ya le dije que fue un error y que a la próxima va a ser castigado. La próxima es castigado, pero tampoco me lo voy a acabar. Lo que es corrección. Amén. Por ejemplo, si lo vas a corregir ya, puede haber diferentes maneras, pero si lo vas a corregir, como dice la Biblia, con una vara, no con un garrote, no a pedradas, una vara, porque una vara lastima por fuera, pero no los huesos. Hay padres que agarran el manazo, luego va el a veces niños tan pequeñitos y ¡pum! ¿Cómo se les ocurre darle un manazo a una criaturita? Pues le pueden hasta torcer la cadera y dejarlos todos chuecos ahí porque están pequeños. La sandalia nada más le saca coraje a los niños. Es todo lo que hacen. Un garrote tampoco, una piedra menos. ¿Estás enojado? No corrijas. No corrijas. Bíblicamente se debe corregir no para desahogarte, se debe corregir para ayudar a la criatura a hacer las cosas bien, no porque te vas a desahogar. Dicen alguien, no, yo si no pego cuando estoy enojado, mejor no pego. No, pues entonces tú estás pegando para desahogarte, no estás pegando o estás corrigiendo al niño. No, pues ya que ya pasó, ¿ya para qué? No, pues ya que ya pasó, tranquilitos todos. A ver, venga para acá. Le dije que no hiciera esto, así estuvo, yo le dije esto, pasó esto, y no puedo tampoco echarme para atrás. Amén. Y platicar. Nada más a veces los chamacos no saben ni por qué les llega, nomás de repente viene el pedradón, espérate. Amén. De acuerdo a Deuteronomios capítulo 21, verso 20. ¿Qué dice Deuteronomios 21? Y dirán, déjame ir un poquito atrás para que se pueda entender. 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, ya lo castigaron, no les obedece a los padres, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué durísimas palabras. Qué durísimas palabras. Pero era ley para Elí en ese momento en que él vivía. Así que, pero no, ninguno de ustedes va a querer agarrar a sus hijos a pedradas. Pero en aquel momento era ley, hermanos. Era parte de la ley. A hoy la ley es diferente. Amén. Pero si los hijos son culpables de castigo, ¿por qué tenemos que andarlos nosotros defendiendo del castigo? Castigo merecen, castigo tienen que tener. Para que puedan ellos aprender. Oh, no, pero ¿cómo de papá? No, olvídese, no, qué cosa. ¿Cómo de mamá? Menos con el corazón de mantequilla.
Pero la ineptitud de este padre lo demostró que desde pequeños no supo corregirlos, no supo más bien formarlos. Amén. Formarlos. Ese es nuestro trabajo y es lo que muchos padres no tenemos el tiempo. Estamos ocupados. No podemos formar a nuestros hijos. No sabemos tampoco corregir a nuestros hijos. No podemos iniciar, no podemos continuar con ellos, menos terminar la educación de nuestros hijos. Porque mientras ellos estén con nosotros, son responsabilidad de ese techo donde viven, bajo quien viven, bajo las órdenes de quien viven. Tengan los bigotes que tengan, las barbas que tengan. Amén. Las mujeres no están bigotonas, pero pues, también me refiero a ellas. ¿Saben lo que hizo Elí? Versículo 25 dice, después de que le dice, hijos, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Dice Elí, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Miren qué lindo, ¿no? Echándole la responsabilidad, Elí, a Dios. Echando la responsabilidad sobre Dios. No, hijos, miren, que Dios los va a castigar. El castigo de Dios, hijo. Hermanos, algunos de nosotros hemos analizado un poquito el castigo de Dios. Ciertamente oramos por nuestros hijos, pero ¿sabe una cosa? Dejarle el castigo que yo debería darle a mis hijos, dejárselo a Dios, no sabemos lo que estamos pidiendo. Ay, que Dios lo juzgue. Ay, que Dios se encargue de él. Hermanos, no sabemos lo que estamos pidiendo. No sabemos. Dice la Biblia que es más fácil caer sobre la roca, porque pues solamente seremos así medios quebrantados. Dice, a que la roca caiga sobre nosotros. Ese es el juicio de Dios. Dice, porque seremos desmenuzados. Y Elí, antes de asumir su responsabilidad, prefirió, ay, que Dios me los juzgue. Ay, que Dios me los juzgue. Amados hermanos, ¿no sabemos nosotros lo que es esto? ¿No sabía Elí lo que es el juicio de Dios? Pues parece que sí, pero simplemente como que no quiso hacer el trabajo de padre. Amados hermanos, los hijos son nuestra responsabilidad. No son responsabilidad de Dios. Los hijos nos los dio Dios como nuestra responsabilidad. Y si Dios tiene que educarlos, entonces cada uno de nosotros debe de saber que el dolor de padre va a ser como arrancarnos la piel. ¿Se ha arrancado usted esos cueritos aquí a veces que le salen en los dedos? Que a veces uno por tarde desesperado no se corta uno con el corta uña, y ahí está uno desesperado y le jala y es horrible cuando te arrancas la piel. Hermanos, será muy doloroso que Dios intervenga en la educación de nuestros hijos. Si pecare el hombre contra el hombre, dice el versículo 25, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Lo que el padre debería haber hecho desde hace tiempo y evitar la muerte de sus hijos, educándolos, corrigiéndolos a la primera corrección, no, dejó hasta que todo el pueblo hablara de lo que estaba aconteciendo. Todos en Israel lo sabían.
Y el padre callado. Eran sus hijos, sus niños. Es mejor empezar a tomar tiempo con nuestros hijos, sea la etapa que sea. Ten chiquititos, más grandecitos o ya bien viejotes, no importa la etapa que sea, no podemos dejar de lado la responsabilidad como padres. La sociedad tan descompuesta que estamos viviendo no es obra de la casualidad. Los hijos no se crían solos, tienen padres. Tienen padres. Y los padres somos responsables. ¿O habrá un amor desmedido por los hijos? Dice el 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Le dice Dios. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En otras palabras, Dios da en el ministerio a los ministros porción para comer, pero nunca que agarren y se hagan millonarios y que agarren de todo lo que puedan tener. Su porción y se atiene a esa porción. Y es lo que no hicieron los hijos. Ellos podían comer de las ofrendas que traían, ellos podían comer, era parte para su mantenimiento, pero para su mantenimiento. Y tenían reglas. No, estos llegaban y sacaban y hacían todo lo que querían. Aparte vivían una vida de mal ejemplo, de maldad. Y les dice Dios, habéis hollado mis sacrificios. En otras palabras, menospreciaste lo mío, mis ofrendas. Tú las tomaste, no eran tuyas, eran mías. No te conformaste, no te alegraste solamente con lo que yo te di. No, hacías lo que tú querías. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Han oído esa expresión? A mis hijos nadie los toca. A mis hijos nadie los toca. ¿Y qué te dijo? Así que te corrigió. Para corregirte nomás tu madre. O sea que nadie puede corregir los hijos de nadie porque esto se prende. No puede venir un tío a decirle al sobrino, oye hijo, ¿qué pasó? Mira, compórtate, eso no está correcto, te vas a tener problemas. Porque ya está la mamá, ¿verdad? O el papá acá. A mis hijos nadie me los toca. A mis hijos nomás yo. El problema está que ese estilo de vida va creciendo en las personas y en los niños también. Y lo único que hacemos muchas veces es honrar más a nuestros hijos que a Dios. Perdemos de vista que nuestros hijos están haciendo mal, merecen corrección. Hermanos, hoy los pobres maestros en las escuelas ya no saben qué hacer. Porque les mandan cada torbellino que no se lo aguantan en casa. No, pero la maestra sí que lo aguante, el maestro eso sí que lo aguante. Los 35 que tiene ahí, los 20, 40, 45, que los aguante. Pero tú en casa no puedes aguantar uno. No, pero cuidadito que me llegue el hijo medio así regañado, ¿verdad? Y no, que la maestra me dijo, y ya llega ahí a la casa. No, ya van sobre la maestra, el maestro, van como leones a defender al malcriado. ¿Mandé? Ya tiene calor la hermana. Sorry. A mis hijos que no me los toque nadie, eso nada más yo los corrijo. Pero pues si no los corriges tú, no los corrige en la escuela, no los corrige nadie, los va a corregir el policía o el malvado criminal con estrellas y logotipos ahí en su uniforme.
Y no lo va a corregir como tú. Eso lo va a corregir a patadas hasta que no sangre por todos lados. Y esa va a ser la corrección. Aventado en una celda ya desnudo y haciéndole tantas maldades. Esa es la manera de corregir de estas personas. ¿Eso es lo que queremos los padres? No, seguro que no. Dice la palabra de Dios: has honrado más a tus hijos que a mí. Porque no te dedicaste a enseñarles a ellos y a corregirlos a ellos. Muchos padres hoy en día le encargan la educación que ellos deberían de tener. Se les encargan a la escuela, se los encargan al gobierno, se las encargan a la iglesia, y todos son responsables. Horribles maestros, no saben nada, no enseñan, no educan, es un desastre. El gobierno no tan bien con todas sus cosas que hacen y no hacen nada. La iglesia no sirve para nada, no tiene buenos grupos de jóvenes, no tiene buenos programas para los niños, no tiene buenos programas para esto, y todo mundo es culpable de la mala educación del malcriado hijo. No podemos, hermanos, seguir así, porque nuestra sociedad está muy desbaratada y no tiene el gobierno la responsabilidad de educar a nuestros hijos. No tiene la escuela la responsabilidad de educar a los hijos. No tiene la iglesia la responsabilidad de velar y educar a los hijos. El gobierno tiene la responsabilidad de una educación social, es responsable. Pero ¿y si falla? ¿Vamos a echar a perder la vida de nuestros hijos porque alguien falló en su trabajo? La iglesia es responsable también de la educación religiosa, pero no de educar a los niños. La escuela es responsable de una educación secular, simplemente para que alguien llegue a tener un oficio y esté capacitado, pero no es responsable de la educación ética y personal del individuo. Es responsable del hogar, es responsabilidad de nosotros los padres. Claro que ellos hacen parte, claro que la iglesia hace parte, claro que el gobierno hace parte, la escuela hace parte, pero no es responsabilidad de ellos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como padres, hermanos, porque si no vamos a aguantar mucho una sociedad como la que estamos viviendo hoy. No hay respeto por nadie ni por nada. Ahora los papás están matando a los hijos. Las mamás están matando a sus hijos. Es un desastre. No podemos vivir en una sociedad así. Nadie quiere una sociedad como esta. Un amor peligroso es el de un padre como Elí. Es un amor muy peligroso. Y hoy lo vemos en muchas personas que, repito, tienen hijos que son un desastre. Pero ellos no merecían eso. Ellos no merecían eso. Son ladrones, hacen cualquier cantidad de barbaridades. Pero ellos no merecían la cárcel, ellos no merecían. Se para el policía, les dice que se pare, que dejen las cosas, se ponen a pelear con ellos, los patean, les dan un balazo y pero es que no es así. Hermanos, si un policía dice párate, párate. Si un policía dice mantén tus manos sin moverlas, no las muevas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que andar buscando cosas? ¿Para qué exponerse? Pero la rebeldía. Y luego los padres allá andan buscando la manera de castigar al policía sin ver nada de la maldad de sus hijos. Tenemos que aprender, amados hermanos, que tenemos una responsabilidad y que padres como Elí, queriendo demostrar un amor así, son muy peligrosos porque le permiten a un hijo escapar del castigo, pagar sus errores, evitándolo al interponerse ellos.
y no reparan en el daño que estos muchachos ocasionaron a otros antes de que venga el castigo. Es importante, amados hermanos, que veamos esta sociedad que estamos viviendo y analicemos cuánto desastre está pasando, pero no es obra de la casualidad. No es simplemente, uy, qué mundo tan feo tenemos, oh, pues quién sabe por qué. No, hermanos, los padres debemos saber por qué. Yo me recuerdo que salió una vez, ¿qué sería? Eran lo de los 70s, cuando salieron los rebeldes sin causa, 70s más o menos, 60 y tantos, ¿verdad? Entre los 60 y tantos más o menos salieron los famosos rebeldes sin causa. Y me acuerdo que un maestro, yo estaba en la secundaria, me dice un maestro de la secundaria, me dice, empezó a hablar sobre el tema y nos dice, no, miren muchachos, no hay rebeldes sin causa, es por una causa, algo los motivó a ser así. Así que no digamos simplemente, pues mala suerte la sociedad que tenemos viviendo. No, malos padres, malísimos padres, que no estamos siendo responsables a cabal plenitud de nuestro trabajo que tenemos. Y como cristianos, pidámosle a Dios, Señor, dame sabiduría, cómo guiar la vida de mis hijos. El mundo que vivimos es malo, es verdad, pero todo el tiempo ha sido malo. Tenemos que guiar a la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios nos enseña que los podemos guiar por el camino de vida. ¿No dice así la palabra de Dios? El camino de vida, para que vivas tú y tu descendencia. Miren lo que pasó. Las promesas de Dios son firmes, son fieles. Miren lo que pasó con Elí, el 30, y con esto termino. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, amén, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo había dicho que tú ibas a tener privilegios de mi parte todo el tiempo. En otras palabras, parafraseando un poco, todo el tiempo ibas a tener privilegios delante de mí. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué dice Elí? Soy linaje de Aarón, tengo el sumo sacerdocio, mis hijos tienen el sumo sacerdocio. Ya me parece hoy las iglesias también de hoy, los pastores queriendo que sus hijos sean pastores y tenerles una iglesia, hacer edificio y todo para los hijos. Hermanos, nadie trabaja para los hijos, trabajamos para Dios y el tiempo que Dios quiera, de una manera correcta. Los hijos, si Dios los llama, serán pastores, si no, no serán. Amén. Y le dice Dios, yo había dicho que tú ibas a ser sacerdote y tus hijos, pero nunca yo tal haga. Las promesas de Dios son firmes y son verdaderas, ¿verdad? Y si Dios dice algo, lo va a cumplir, ¿verdad? Sí. Y muchas veces nosotros nada más esperamos que Dios cumpla su parte. Ese es el problema. Que cuando hay un pacto de Dios, una promesa de Dios, no es simplemente de parte de Dios. Es Dios y tú. Amén. Decimos amén. Dios y yo. Y para que Dios cumpla una promesa y no se eche atrás, porque Dios tiene que cumplir lo que dijo, Dios declara en su palabra y nos hace recordar a cada uno de nosotros que tenemos un pacto con Dios. Y Dios no puede cumplir un pacto cuando uno de los dos quebró. Y en este caso Dios nunca los quiebra, los quebramos nosotros. ¿Entendemos esto? Muchas veces nosotros como cristianos esperamos que Dios, oh sí, que Dios va a bendecir a mis hijos, porque la palabra de Dios dice que seremos como, que mis hijos serán como una flecha en mi aljaba, que serán alrededor de mi mesa, que serán esto y serán lo otro, y que mi descendencia será bendita. Sí, será bendita, pero haz tu trabajo. Amén. Tengo que hacer mi trabajo para que Dios pueda así descender con sus bendiciones. Un padre como Elí echó a perder
todas las bendiciones de su linaje. Porque dice la palabra de Dios, cuando ustedes siguen leyendo más adelante, que sus 2 hijos Dios los iba a matar como señal de cumplirle una promesa, que toda su descendencia iba a ser un dolor para él y que su descendencia iba a morir en su etapa viril, ¿no? Palabra en etapa fuerte, iban a morir, y que ya no iba a seguir su descendencia, cosa que se cumplió allá en los tiempos de Salomón, para Salomón. Se cortó la descendencia de Elí, hijo o descendiente de Aarón, y entró otro sumo sacerdote. Dios cumple sus promesas, pero espera que tú también, como padre, cumplas lo que a ti y a mí Dios nos ha encomendado. Los hijos son nuestra responsabilidad, de nadie más, ni del gobierno, ni de la iglesia, ni de la escuela, de la sociedad, de nadie. Es mi responsabilidad. Amén. No podemos dejar de lado esa responsabilidad. No podemos culpar a alguien de nuestras irresponsabilidades. La sociedad, hermanos, se está desmoronando, el odio, la muerte, pero los padres tenemos la responsabilidad de tomar medidas preventivas. Amén. Cuando hablamos de medidas preventivas, estamos viendo cómo estamos viviendo. Decimos nosotros, no, que va cuando yo crecí, nada que ver la sociedad en que yo crecí, el pueblo donde yo crecí, la ciudad, los problemas que había con los de ahora. Bueno, para eso estamos adultos. Y para eso tenemos a Dios que nos da sabiduría. A alguno le falta sabiduría, dice la palabra de Dios, demándela al Señor. Amén. Pero claro, como demandar requiere oración, ayuno, entrega, lectura, dedicarse. Pues no, mejor que se dedique a la iglesia, que ayune allá a los otros, que oren los otros, y a ver quién se carga de mis hijos, a ver, buscar una iglesia que tenga vacación de vacación, escuela bíblica de vacaciones, porque estos chamaquitos ya no los aguanto. Al contrario, tomemos nuestra responsabilidad. La sociedad está formada por familias. No es trabajo de Dios su buen desarrollo. Es trabajo nuestro como padres. Como padres, Dios nos dejó la responsabilidad de guiar correctamente a nuestra familia. Padres, todos somos responsables de aprender más de esta vida para vivir conforme al camino que Dios nos aconseja. Escúchame para que te vaya bien. Y entonces, como ya somos padres responsables, podemos aplicar la palabra de Proverbios que dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. Oye, hijo mío, la enseñanza de tu madre. Amén. Porque esa enseñanza va a ser como collar a tu cuello. En otras palabras, un adorno para ti. Mira qué educado, muchacho. Qué bien. Ahí va, entre tantos problemas. Pero mira, qué bueno por este muchacho o esta muchacha. Dios la bendiga y la siga cuidando y la ayude para que siga haciendo bien. Es un adorno, hermanos. Hijos, no menosprecien la enseñanza o la intervención de sus padres. Padres, eduquémonos, aprendamos para que Dios nos ayude. Tenemos que someternos a Él. La sociedad puede cambiar, pero primero tenemos que cambiar los padres. Oremos al Señor para que Dios nos ayude. Y oremos a Dios Todopoderoso para que Dios bendiga esta sociedad en que vivimos. Y ayude a los que tienen autoridad para cambiar muchas cosas que pueden cambiar. Oremos. Padre, gracias por tu bendito y santo consejo para cada uno de nosotros.
Reconocemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles en todo el mundo, Señor. Que una cultura impacta, impregna, llama la atención a otra. Muchas veces, Señor Dios, sin considerar sus bases, simplemente por curiosidad, morbo, cualquier otra actividad, llega a ser parte importante en la vida de un ser humano, aunque ésta no valga nada. Pero ese es el tiempo que nos tocó vivir. Y como padres, Señor Dios, que amamos a nuestros hijos y esperamos que le vaya bien, ayúdanos, Señor, a todos nosotros. Si alguien no cree en tu palabra, pero tiene sabiduría, tiene entendimiento, puede valorar la importancia de educar, de criar correctamente a sus hijos bajo moral, ética, social. Aquellos que reconocemos el valor de tu palabra, Señor, y los consejos que tú nos das en ella, de lo cual te damos muchísimas gracias. Te pedimos que nos ayudes a ser más sabios, a entregarle más tiempo a nuestro trabajo de padres y no solamente enfocarnos en el trabajo material y la provisión de los alimentos, sino también en enrolarnos en la educación de nuestros hijos, en el cuidado, Padre Celestial, de cada uno de ellos. Padre, perdona todas nuestras deficiencias como sociedad, como ciudad, como mundo, como personas, Señor Dios, que formamos parte de este mundo. Aquí vivimos, aquí nos movemos y requerimos, Señor Dios, tu guianza. Ayúdanos para que nuestros hijos y los hijos de las personas que conocemos sean influenciados con un buen vivir, una manera honesta, respetuosa. Padre, aunque reconocemos que estos valores son pisoteados y no son reconocidos por la mayoría de las personas, no por ello dejan de tener valor y ser importantes. Que nuestros hijos las puedan ver y valorar. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre, a no cometer el error de Elí. Gracias, Señor, por el oportuno consejo. Amén. Gracias, mi Dios. Dios me lo bendiga, mi amado hermano, hermana. Dios nos guíe y nos dé la sabiduría que todos necesitamos para seguir sirviendo a nuestro Padre Celestial. Y gracias por darme la oportunidad de ser su pastor. Gracias por darme la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios, aconsejarles de la palabra de Dios. Y le pido en el nombre de Cristo Jesús que ore muy fuerte siempre para que Dios bendiga a cada papá de este mundo y también a los cristianos, a los de la iglesia, para que sepamos guiar la vida de nuestros hijos. Que Dios ayude la vida de nuestros hijos también para ser más sabios, más inteligentes, capaces de analizar cuando nosotros como padre queremos darle los mejores consejos que tenemos, porque es lo único que tenemos a veces. No tenemos mucho que dejar, a veces nos va a dejar usted propiedades, no va a dejar tantas cosas, pero sí le va a dejar una buena base, una buena cimentación a sus hijos para que sepan vivir bien y sepan vivir honestamente. Que Dios nos ayude a todos como padres. Bendiciones a todas las mamás y bendiciones a todos los papás también. Que Dios bendiga su hogar, bendiga su familia y que nos proteja siempre en su misericordia. Amén. Nos despedimos de nuestro hermano